Bienvenidos al podcast Ciencia VG, el podcast de la Facultad de Ciencias y Humanidades. El día de hoy estaré fungiendo como su anfitrión. Mi nombre es Luis Estuardo Ríos, soy el director de la Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad. Y hoy el tema que estaremos discutiendo es el cuerpo como territorio ambiental, historias de Antártida y fotografía. Y para este tema nos acompañan dos grandes personalidades. Primero, Andrea Banfi. Ella es profesora de Educación Física, maestranda en Ambiente y Desarrollo Sustentable, formadora de formadores y fotógrafa documental. Y tenemos a Mario Godínez, estudiante de Biología y miembro de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Nuestra invitada central, Andrea, bienvenida. Ella, para que la conozcan un poquito, tiene una trayectoria que cruza educación, cuerpo, ambiente, territorio, experiencias, y nos invita realmente a pensar la sostenibilidad desde una mirada profundamente humana y sensible. Andrea, Mario, gracias por acompañarnos en este podcast. Vamos a iniciar con una pregunta para Andrea. Si miramos el expertise que ella tiene, las experiencias que ha vivido, cruza entre educación física, ambiente y fotografía. ¿Cómo se fue dando esa convergencia en su vida, Andrea? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme estar acá y compartir con ustedes estas experiencias. Creo que se fue dando de una manera muy natural. La realidad es que fue siendo como una fusión de situaciones que fueron llevándome. Podría decir que la educación física, yo ya de los 7 años sabía que iba a ser profesora de educación física. Mi familia siempre fue muy respetuosa de lo que es la vida tanto humana como la vida en general. Mi padre era médico, mi madre siempre muy apasionada de cuidar la naturaleza y la fotografía como una manera de poder preservar esa vida e inmortalizarla. Entonces entiendo que se dio como una fusión muy natural. Qué interesante, porque en mi experiencia he visto que cuando a alguien le gusta la fotografía, viene como que con ese chip metido, con ese gusto, con esa idea de recopilar, de generar conexiones con la naturaleza, y eso es bonito. Y si profundizamos un poquito en esa línea, Andrea, ¿hubo algún momento o experiencia clave que le marcara ese cruce? Y sí, han sido muchas. Creo que particularmente hubo una situación muy especial en un tiempo que viví en Europa. Todavía era muy joven y me tocó ver una marcha de Greenpeace. Era una marcha por las sardinas y vi cómo a partir del arte, a partir de poner el cuerpo y a partir de manifestarse desde el activismo, se podía hacer la defensa del ambiente. Y creo que eso fue un cambio súper interesante, porque ahí me di cuenta de lo que estaba pasando, ahí me enteré y me di cuenta que no solo es esta cuestión de saber, de aprender, de transmitir, sino de poner el cuerpo para que el otro también se entere de qué se trata. Ese creo que fue un punto clave en mi vida como activista, si podemos decir, ambiental. Pasar a la acción. Qué interesante, porque muchas veces pensamos que el ambiente es algo externo, es algo que está fuera de nosotros. Y mucho con las corrientes actuales, el ser humano se ha visto como que algo que está sobre el ambiente. Y creo que esa experiencia que nos compartes el día de hoy nos lleva a repensar que realmente el ambiente es algo que forma parte de nosotros, que es algo interno. ¿Y qué significa para usted pensar el cuerpo como el primer territorio que habitamos? En primera instancia somos ambiente. No podemos ser si no somos ambiente. Y ese es como suelo empezar mis cátedras de la maestría o con mis estudiantes. Somos ambiente. Y si nos pensamos, había una frase maravillosa de Carl Sagan, un científico y un astrónomo increíble que lamentablemente se nos fue muy rápido, pero dejó mucha poesía sobre el universo, y él decía que somos polvo de estrellas, porque todo nuestro
todo nuestro contenido inorgánico en nuestro cuerpo está dado por el mismo material con el que fueron creadas las estrellas. Entonces, el hecho de pensar que esa constitución inorgánica proviene de las estrellas, que la parte orgánica proviene de esa danza mágica del ADN que nos vincula con Luca, ¿no? Nuestro último antecesor, no nos puede permitir pensar que estamos escindidos del ambiente. Somos ambiente. ¡Wow! ¡Qué profundo! Mario, ¿cómo miras esta visión desde tu perspectiva como estudiante de biología? Bueno, Luis, pues desde mi punto de vista, yo comparto muchas de las ideas que tiene Andrea, porque la verdad es que sin el ambiente no seríamos nada nosotros. El ambiente es el complemento que permite que toda la vida se desarrolle acá dentro del planeta. Y creo que es muy importante todos los estudios que se realizan a nivel de ambiente, impacto ambiental, precisamente porque si no tenemos esa base que va a sustentar toda la vida, no tenemos nada realmente. Excelente, Mario. Y no sé si quisieras preguntar algo. Pues, más que nada con respecto a este tema, más desde tu punto de experiencia, no sé, desde el punto de vista que es la educación ambiental, ¿cómo involucrarías tú todo lo que es, pues, el cuerpo, el movimiento y tu experiencia directa? Desde al menos mi propia experiencia y lo que son las líneas de educación ambiental, no se puede pensar la educación ambiental justamente sin la experiencia directa. Todas las líneas y las corrientes actuales de la educación ambiental involucran ese contacto directo, esa vinculación con la naturaleza, ¿no? Como si quedara escindido otra vez, pero ese contacto directo con lo que es la esencia de la vida. Y si no, a mi manera de pensarlo queda solamente en un enunciado, por lo cual el pasar a sentir, hay una frase muy conocida, ¿no? o muy dicha, pero no podemos cuidar aquello que no amamos y no podemos amar aquello que no conocemos. Y al menos quizás hasta por deformación profesional diría, si no se conoce a través del cuerpo, no se siente, no se vibra, no se abraza, es muy difícil poder terminar de entender y de conocer lo que es la vida misma, ¿no? Qué interesante, porque yo creo que el conocimiento es el que nos abre la visión, nos abre mucho nos abre la puerta para amar, para entender, y así como necesitamos que nosotros abrir nuestro corazón para querernos a nosotros mismos, así tenemos que entender y ver el entorno, y eso en gran medida pues la ciencia nos los puede dar, pero también la voluntad propia. Completamente de acuerdo, Luis. Y en su caso, Luis, ¿usted cómo visualiza más que nada, desde el punto de vista de educación que se promueve dentro de VG, usted es más acerca de que se tiene que ver todo el contexto para aprender haciendo las cosas, o más que nada son simples actividades que se van realizando poco a poco en campo? Gracias, Mario, por esa pregunta. No, yo creo que mucho del modelo educativo de la universidad se fundamenta mucho en aprender haciendo. Y cabal, como hablábamos hace un momento, el hecho de poder conocer, entender, visualizar los procesos y sentirlos en el cuerpo mismo, genera un conocimiento más allá de lo que un libro de texto, o como hablábamos, de lo que alguien me pueda contar simplemente a mí. Porque yo, como catedrático, yo puedo llegar, contar historias y todo, pero se van a quedar como en palabras. Y como dicen, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces yo creo que las vivencias, el hecho de poder poner manos a la obra, de ensuciarte, de tocar, de experimentar, de vivir esas emociones, esos sufrimientos, porque no todo es color de rosa, creo que enriquecen mucho tu labor y tu formación profesional
y te hacen una mejor persona y un mejor profesional. Y creo que eso es algo bastante importante del modelo educativo que tiene la Universidad del Valle, porque realmente prepara a sus profesionales y a sus graduandos con esas experiencias en campo, de haber tocado por lo menos alguna vez un equipo, entender cómo funcionan los equipos y poder solucionar un problema al entender cómo funcionan las cosas y no simplemente con lo que un libro de texto o un artículo. Ahora, Andrea, cuando usted trabaja con docentes, porque en su rol de formador de formadores, ¿qué resistencias o desafíos al proponer este enfoque más de experiencias y de vivencias se ha topado? Bueno, tengo la suerte para mí de ser formadora de formadores de muchos futuros profesores de educación física o ya profesores de educación física, lo mismo que profesores de nivel inicial y hasta primaria, y eso hace que la resistencia a lo experiencial sea poca, ¿no? Porque tenemos esto de trabajar mucho y mucho juego y mucha dinámica, con lo cual no hay tanta resistencia. Sí pasa con colegas por ahí de otras cátedras que esto de poner el cuerpo o el juego, siendo el juego algo tan maravilloso, tan ancestral, tan de los mamíferos superiores, tan natural, ¿no? Los hace sentir como que no es serio, se pierde el lugar de la seriedad. Y sin embargo, o sea, la manera de aprender de todos los mamíferos superiores es a partir del juego. Entonces, por ahí cuesta eso, salirse del rol de catedrático para poner el cuerpo, para jugar, para salir a tocar, hasta que sucede. Y una vez que sucede, todo cambia porque realmente se produce como hay una magia. Y sí, yo creo que una de las grandes barreras, Mario, no sé si coincidirás conmigo, pero ese es un gran desafío también para uno como formador, porque a veces uno piensa que al entrar en estos espacios uno va a perder como que la autoridad, la presencia y todo lo demás, y entonces seguimos manteniendo esa visión de que los profesores, dioses del Olimpo, y el resto de los mortales. Entonces, es un gran desafío y creo que está tocando. Mario, ¿qué desafíos consideras que son los más relevantes en la actualidad para el desarrollo de esas visiones hacia la sostenibilidad y de ese involucramiento de las personas hacia la sostenibilidad? Pues mire, Luis, yo desde siempre he pensado en los profesores como figuras de autoridad, pero también pienso en ellos como personas que les gusta exponer su vulnerabilidad, porque al final de cuentas ellos nos abren su corazón, su conocimiento hacia nuevos caminos que podemos tomar. Yo lo veo de esta forma porque mis padres, los dos, han sido docentes durante gran parte de su vida, así se conocieron ellos. Y en relación hacia el camino hacia la sostenibilidad, creo que si tenemos una visión que es muy de túnel o muy fija hacia un solo punto y dejamos de considerar el marco amplio que representa, nunca vamos a llegar a nada. Si no tomamos en cuenta todo lo que nos hablan distintos profesores, porque no podemos quedarnos también solo con el punto de vista de un solo profesor, tenemos que ampliar nuestros conocimientos a todos esos maestros de la vida que vamos encontrando durante el camino, que directamente no nos van a dar clases, sino que nos van a dar alguna lección importante para el futuro, y así podemos avanzar un poco más hacia lo que es un desarrollo sostenible al final de cuentas. Qué interesante, Mario, y creo que todo esto se va construyendo sobre la base de experiencias y vivencias, ¿no? Y pues Andrea ha tenido la oportunidad de estar en Antártida y apoya mucho el trabajo que hace Italia en Antártida. ¿Podría compartirnos alguna experiencia o actividad donde haya sido un clic ambiental a partir del cuerpo o la vivencia que usted haya tenido? Es muy difícil poder transmitir en palabras lo que es la vivencia de encontrarse frente a la península antártica. Es muy, muy, muy difícil porque no tengo la capacidad de transmitir eso.
Creo que en realidad fueron las fotos las que me pudieron dar la posibilidad de contar algo, sabiendo que uno queda muy limitado a pesar de ponerlo mejor, porque es inabarcable esa sensación. Creo que ha sido así como una experiencia sublime y todo, otra vez, ¿no? Todo pasa por el cuerpo, porque encontrarse con semejante barrera, habiendo sido un deseo, no sé, desde que tengo uso de memoria de llegar a la Antártida, quizás por esto de ser la meca del ambientalismo, ¿no? Pensar como ese espacio tan prístino por un lado, ese espacio de cooperación, de trabajo en equipo, en donde nada es de nadie y a la vez es de todos y es el futuro de todos. Entonces encontrarme frente a esa tremenda barrera ahí en Bahía Carlota, solo una emoción tremenda, escuchando caer los hielos, escuchando cómo las ballenas cantaban y tratando de retratar o preservar a través de la cámara esos momentos para después poderlos compartir. Que la cámara dejara de ser un instrumento artístico como para ser un instrumento de difusión y de poder, así como se llama la muestra fotográfica, enseñar Antártida, ¿no? Enseñar no del sentido de cuento, de leer o de reflexionar, sino de poder tener una imagen y parar unos instantes frente a eso y decir, ¿qué me está diciendo esta imagen? Pero no qué está diciendo Andrea. ¿Qué es lo que esa imagen me quiere contar y qué me lleva a pensar a mí? ¿Qué inquietudes me genera? ¿Qué dudas? ¿Qué puedo hacer frente a esto para que algo tan majestuoso como es el ambiente de la Antártida se preserve? Es sin duda un clic en mi vida, no solo en esa experiencia, ¿no? Se me ponen los pelos el solo pensar, porque la Antártida siempre ha sido visto como ese territorio tan inexplorado, tan lejano. Y dos pequeños pues anuncios, ¿verdad? El primero es que aquí en la Universidad del Valle vamos a tener una exhibición sobre ese trabajo de Andrea y información sobre la Antártida. Los invitamos a que puedan visitarlo, pero también es importante saber que la Antártida es un territorio con un tratado donde muchos países se han involucrado con una colaboración basado en la ciencia. Y el día de hoy tuvimos la suerte de conectarnos con la Estación de Investigación Concordia, que es liderada en gran parte por el gobierno de Italia e investigadores italianos. Y una de las cosas que más me, bueno, hubieron muchas cosas que me asombraron, pero el tema de mantener el ambiente prístino. Cultivan algunos vegetales en algodón, o sea, en hidroponía. Ni siquiera llevan suelo para no contaminar el suelo que está ahí, para mantenerlo lo más puro posible. Y solo eso, creo que cada una de estas experiencias nos abre muchos retos que desafían nuestras habilidades mentales, espirituales, de físicas, el poder afrontar esas cuestiones. No sé, Mario, ¿qué pensás al respecto? ¿Cómo lo mirás vos desde tu perspectiva como estudiante y los retos que vos te has ido enfrentando en tu crecimiento como estudiante y en la asociación? Pues yo creo que sí he enfrentado retos, precisamente porque, curiosamente, yo no comencé como estudiante de biología. Al principio yo comencé como un estudiante de química. Pero, como decían antes, gracias a varias personas que me ayudaron a darme cuenta de todo lo que estaba no perdiendo, sino no explorando. Buscando esas rutas de las cosas que me interesaban, hice pues ese cambio. Ya después, con respecto a los desafíos, esa transición entre algo que era un poco más numérico, más metodológico, más con un rigor un poco más alto, porque la mayor parte de ese trabajo es completamente en laboratorio y no se tiene como esa parte de campo que estábamos hablando antes, en donde uno
vive las cosas, las agarra, las observa, cómo interactúan con el todo de la naturaleza. Yo creo que esa transición fue la más difícil para mí, porque iba con un chip y tuve que no cambiar el chip, sino unirlo a otro nuevo, diferente, para así complementar todo el conocimiento que estaba adquiriendo. Y al final de cuentas, con respecto a esto, creo que mucho de esos desafíos me lo ayudó a superar las personas que fui conociendo en el camino. Maestros, estudiantes, compañeros, que me fueron animando y me siguieron enseñando sobre que, o sea, los desafíos son nada más un bache momentáneo en la vida y que más adelante uno puede disfrutar completamente las cosas que le gustan a uno. Gracias, Mario. Y eso me lleva a la parte humana, ¿sí? O sea, creo que al final, el poco tiempo que tengo de conocerte, Andrea, y ver y conocer a Mario, pues me he dado cuenta que son personas bastante humanas. Y cuando hablamos, recuerdo una de las primeras inquietudes que tú me planteabas era, ¿qué tan técnico vamos a estar discutiendo? Y a veces nos topamos con esa disyuntiva de que no expresamos nuestros puntos de vista o nuestras visiones simplemente porque no consideramos que tengamos el nivel técnico. Y no es que no sea bueno o sea malo, simplemente cada quien tiene sus capacidades y lo que busca y lo que le gusta. Y en el tema de gestión ambiental, muchas veces nos topamos con que por tratar de hacer todo técnicamente, nos olvidamos del factor humano. ¿Qué se pierde cuando se deja esa dimensión humana y sensible de los procesos de desarrollo? Y ahí retomaría palabras de Mario. Esto sistémico de lo que habla, ¿no? A veces los tecnicismos nos llevan a hacer un estudio de impacto ambiental, una evaluación, y perdemos esa mirada general, eso holístico, que es en realidad la vida, ¿no? Que son sistemas, o sea, no podemos pensar nuestro pensamiento tiene que ser sistémico, porque tal como lo decías vos también, no es solo la cuestión técnica, sino también es lo humano, es lo espiritual, es lo que vivimos. Entonces me parece que es eso lo que no podemos perder, porque si no quedamos limitados a lo que hoy, para bien, para mal, cada uno tendrá su propia mirada con respecto a eso, pero que nos puede dar la tecnología avanzada. Entonces, hoy podemos poner ciertos datos en un teléfono y nos da la respuesta, pero va a ser una respuesta técnica. Si nos quedamos con eso, voy a sonar hasta romántica, si así me lo permite decir, perdemos la poesía de la vida. Y si perdemos la poesía, pasamos a ser inteligencia artificial nada más. Sí, y eso es un tema que estamos perdiendo. Hay algunos autores que hablan sobre que las generaciones modernas están perdiendo la humanidad y nos estamos volviendo meros consumidores de tecnología. Y lo vemos en muchos casos que las personas prefieren tener una conversación con ChatGPT o con alguna inteligencia artificial en lugar de, como platicábamos a la hora del almuerzo, poder salir, tomarnos un matecito, un cafecito o algo así y tener una interlocución cara a cara con las personas. Entonces, creo que eso es algo que hace falta, sobre todo, tan relevante si queremos hablar de ambiente y desarrollo. Y si me permitís claro. Una interpretación, hoy tuve la suerte que me llevaron a recorrer la universidad y me encontré fascinada viendo el vivero que tienen, el espacio que tienen de bosquecito, y que me comentaran que además es un espacio habilitado para, bueno, no sé cómo se dice acá, nosotros en Argentina le decimos baños de bosque, considerándolo como una herramienta terapéutica y una herramienta de bienestar, que eso sea parte de una universidad, es maravilloso, porque no se está solo transmitiendo lo técnico, sino se está justamente, esto es lo que venimos hablando, cómo tener una herramienta real, maravillosa, mágica, gratuita,
gratuita, que no tenemos que pagar para que nos reinicie, ¿sí? Nos resetee en situaciones en las que por ahí, por alguna X cuestión, estamos complejos, nos podemos salir, o queremos elegir un lugar, decir, qué bien me siento en el bosque. Que en una universidad provea eso, para mí es mágico. Y de eso se trata el modelo educativo de la universidad y lo que promueve la facultad, ¿no? El poder tener eso, aprender haciendo y tener esas oportunidades de ese contacto con el entorno, con lo que nos rodea. Pero hablabas de herramientas y desde el inicio hablamos de la fotografía como tú, y sobre todo la fotografía documental, que en tu caso, a pesar de que has dedicado mucho tiempo a la fotografía en Antártida, donde, digámoslo así, no hay tantos asentamientos sociales o grupos sociales como tal, aún sigues poniendo en el centro, en tus imágenes, al contexto de las personas, los investigadores, los paisajes, la mezcla de las culturas que tenemos a nivel de investigadores y cómo éstas se minimizan y se pueden tener grupos colaborativos de diferentes países, diferentes trasfondos. ¿Cómo puede aportar esas herramientas, esa experiencia tuya en la gestión ambiental? Y tuve la suerte, bueno, primero tuve la suerte de poder viajar a la Antártida, ¿no? Que como dije anteriormente era mi sueño. Tuve la posibilidad de hacerlo en un velero. No sé si hubiera ido en un gran crucero porque es como incongruente con mi forma de pensar. Respeto todas las decisiones, pero yo sentía que la manera de llegar tenía que ser en un velero con el mínimo impacto ambiental posible. Y ya el hecho de participar de ese velero pequeño y encontrarme con gente de un montón de nacionalidades, italianos, ecuatorianos, españoles, uruguayos, de Isla de Pascua, y todos trabajando porque había momentos en que, bueno, yo había ido con la fotografía, pero había que levantar alguna vela, o había que cocinar, o había que atarse todos porque estábamos en medio de una tormenta tremenda. Ya ahí planteó un sistema colaborativo imprescindible para llegar a la Antártida, ya de movida, y después poder ir visitando las distintas bases y haber sido tan bien recibidos, por ejemplo, en la base Gabriel de Castilla Española, poder recorrer, o las limitaciones que tenían algunas otras y cómo se iban colaborando, permite imaginar un espacio de gobernanza tan diferente al que tenemos de la Antártida para acá. Porque si en un espacio como es la Antártida todos colaboramos, todos nos ayudamos, todos, a ver, ¿qué te falta? ¿Qué te puedo acercar? Vení, acércate. Sucede también. Hay paz, absoluta paz en ese lugar. ¿Por qué no tomarlo como un modelo para poder replicar en otros espacios, ¿no? En todo el resto del mundo? Entonces, eso me parece la capacidad del acuerdo, la capacidad del consenso, o sea, la cooperación como herramienta para subsistir. Me pareció, me hizo así como, se puede. También por una cuestión de formación profesional, el equipo es básico, ¿no? Además de profe de educación física, he sido deportista toda mi vida y me cuesta pensar la vida, los proyectos, el hacer, si no es con un equipo, porque cada uno tiene su capacidad más desarrollada. Alguno es bueno hablando, otro será bueno dibujando, otro será bueno escribiendo, otro será genial gestionando. Y me parece que eso también suma a lo que decía Mario de esta mirada holística que nos permite realmente poner lo mejor de nosotros para el logro del objetivo. Qué excelente y interesantísimo, sí, y eso es algo que yo comparto contigo, es cuando ponemos esas herramientas a funcionar, muchas veces una imagen habla más que 1000 palabras. Y eso generamos cambios, generamos impactos en las personas. Y poder nosotros tener la oportunidad de vivirlo y luego compartirlo a través de nuestras imágenes, viendo cómo cambian las percepciones de las personas, cómo abren los ojos cuando miran algo, cómo nunca me imaginé que fuera así, o nos da también esa perspectiva de lo diminuto que somos en el contexto del planeta. Hablábamos con Ana el día de hoy y ella nos decía, nos hizo un comentario la directora del Instituto de Cultura Italiano aquí en Guatemala, nos hacía que el viaje que ella hizo
fue la primera vez que sintió que vivía en un planeta, porque realmente percibió lo diminuto que somos y lo inmenso que es este pedazo, esta roca que llamamos planeta Tierra y que es nuestra casa. Sí, creo que precisamente por eso es importante también no dejar de lado la parte cultural. Tú que tuviste la oportunidad de viajar a este territorio que era la Antártida, ¿tú crees que está completamente relacionada con cómo nosotros estamos construyendo el ambiente en nuestra plática? ¿Me podría volver a preguntarme? Tal vez podría ponerlo así. ¿Cómo influye las diferentes culturas dentro de ese territorio al que tú fuiste para construir pues ese ambiente? Creo que el hecho de que sean todos científicos, pues, si bien hay científicos y militares, pero los militares claramente van desde un espacio de logística y de cuidado, como que hay, desde la mirada docente diría, hay una pedagogía del cuidado muy grande, ¿no? Porque las armas no son para otra cosa más que para defender y cuidar, si es que fuese necesario. El militar está de apoyo para la ciencia, y la ciencia desde la mirada de la evolución y la posibilidad que las distintas bases reciban investigadores de distintos lugares, y se va nutriendo y se va generando esos lazos que son fenomenales, ¿no? Y me parece que esa cultura realmente se genera, la cultura de la paz, de la ciencia y la paz, que es lo que es el continente blanco, una cultura de ciencia y paz. Y por eso digo que qué bueno que teniendo eso ahí pudiéramos tomarlo y traerlo a otros lugares, como para decir, si en un lugar se puede, ¿por qué no lo podemos transmitir al resto de las culturas? O tomar de otras culturas que tienen tan profundo lo que es la cooperación. Bueno, ustedes tienen ejemplos clarísimos, ¿no? En sus pueblos originarios, ¿por qué no tomarlo como una forma de superación de esta cultura que a veces nos está llevando para un lugar en donde se ha corrido un poco la mirada de la vida para la mirada del consumo, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Creo que justo eso que mencionas es lo que la universidad tal vez buscaba con este tipo de actividades. Conocer que dentro de, como tú lo dices, el continente blanco, si se pudo hacer ahí esa cooperativa entre diferentes naciones, diferentes investigadores, diferentes ramas de investigación, se puede replicar en cualquier parte del mundo. Bueno, para ir entrando en la recta final ya de esta interesantísima y rica conversación, en base a todas estas vivencias, ¿qué consejos darías a quienes hoy se están formando en gestión ambiental y sostenibilidad basado en todas tus experiencias y vivencias? Bueno, hablar de consejos es mucho, pero quizás algunas ideas que me vienen, ¿no? Lo primero que diría es escuchar mucho, escuchar dónde va a ser, o sea, qué tipo de proyecto va a ser, qué va a ser, a quiénes involucran, quiénes son todos los actores que se van a ver beneficiados o no frente a ese proyecto que llevemos adelante. Digo, por esto de recuperar lo humano, ¿no? Y no quedarnos en lo técnico. Escuchar, ver, sentir, ir a mirar. Y se me ocurre mucho esto de pensar en las soluciones basadas en la naturaleza. Frente a esta situación, ¿qué es lo que haría la naturaleza? ¿Cómo se resuelve en la naturaleza? Investigar mucho, mucho, mucho y decir, bueno, frente a esto, ¿qué ejemplos hay en el mundo que se han podido resolver a partir de lo que la naturaleza haría? Eso me parece que es volver a mirar a cómo lo hizo la naturaleza de una manera tan sabia, ¿no? Como lo hace siempre. Voy a poner un ejemplo que por ahí me corre un poquito, pero que me llamó tanto la atención. Cuando estábamos allá en Antártida, veía que en las pingüineras había mucha nieve, por supuesto, y había como caminos rojos. Entonces, como estábamos con dos biólogos, pregunté, digo, ¿y qué es eso rojo? Y me dice, es el guano de los pingüinos. Digo, ¿por qué rojo?
Dice, entonces claro, había algas rojas y me dice, y además el krill. Ellos se alimentan de algas y de krill, entonces lo que es el guano es rojo. Digo, ¿y por qué en los caminos? Dice, porque ellos caminan, van y vienen, derriten el hielo, ese hielo cae al agua de nuevo y es el alimento del krill del cual después se alimentan. Es tan perfecto eso, tan perfecto. Y otra de las cosas, los pingüinos, soy bastante fana de los pingüinos, es que había escuchado que se había disminuido la cantidad de población en las colonias de pingüinos, básicamente por una cuestión de calentamiento global. Entonces, bajaba, o sea, subía la temperatura, el hecho de que subiera la temperatura hacía que hubiera menos pingüinos. Los pingüinos, en el momento en que orinan, ¿sí?, combinan ese nitrógeno con el agua y forman nubes. Al haber menos nubes, mayor incidencia del sol, mayor calentamiento global, menos pingüinos. Un círculo que es perfecto para mantenerse, y con esto que modificamos tanto la cuestión climática, estamos perjudicando las colonias de pingüinos y a la vez hay cada vez menos nubes y a la vez hay cada vez más calor. O sea, es mágica. La naturaleza nos da las respuestas a todo. Busquemos ahí. Y sí, yo creo que ahí pudiéramos seguir hablando horas Infinito. de esto, porque es tan increíble el ver eso, esa interconexión que tenemos entre todos, y que, como decíamos hace un momentito, no es que estemos nosotros por encima, sino que somos parte. Y si queremos realmente atender los problemas ambientales y todo, tenemos que comenzar a cambiar esa visión humana de ser parte de y no estar sobre de, para poder solucionar. Para ir terminando, Andrea, si pudiera dejarle una reflexión a quienes nos escuchan o están viendo este podcast, ¿cuál sería? Uy, una reflexión. Sí, poner la vida en el centro. Poner la vida en el centro, lo que acabas de decir, ¿no? Pensarnos no arriba, sino pensarnos dentro, y que esté la vida en el centro. Y ser leales y ser éticos a todo el resto de nuestros compañeros de viaje. Interesante. Mario, en tu caso, ¿qué reflexión dejarías? Yo creo que desde el punto de vista de formación, o sea, de futuros estudiantes que decidan dedicarse a cualquiera de las ramas científicas, es importante que vean el todo y que tengan claro que solo los seres humanos somos una pequeña parte de ese todo, que es un todo perfecto que vamos alterando poco a poco. Y en mi caso, una pequeña reflexión que me deja mucho esa historia de los pingüinos, es que tenemos que reconocer que tarde o temprano todo lo que hagamos se nos va a regresar. Sea positivo, sea negativo, se nos va a regresar. Y yo creo que es tiempo de pensar un poquito en qué hacemos, cómo lo hacemos, porque tarde o temprano o cosechamos las cosas buenas o vamos a recibir las cosas no tan buenas de lo que estamos cosechando. Así es que, Andrea, Mario, muchísimas gracias por compartir esas experiencias, su tiempo con nosotros, esas miradas tan interesantes y puntos de vista. Ha sido, para mí, considero que una conversación que invita mucho a repensar el tema del ambiente, el tema humano, nuestro rol como individuos, como estudiantes o como profesionales que tenemos responsabilidades, y ustedes que van a tener responsabilidades más adelante. Y también, pues, gracias a quienes nos escuchan desde la Facultad de Ciencias y Humanidades y la Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad, pues les agradecemos y nos despedimos de este podcast Ciencia VG hasta el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias, Mario.